Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a dar algunos consejos para que podáis hacer un dibujo realista con bolígrafo. Y es que en el vídeo anterior hablamos de cómo perder esa mala costumbre de estar continuamente utilizando en nuestros dibujos la goma de borrar, y para eso hacíamos una pequeña terapia de choque que no era otra cosa que un dibujo a boli. Y como yo disfruté un montón haciendo este dibujo y muchos me pedisteis en los comentarios que explicara un poco más en profundidad cómo es la técnica del dibujo a boli, he decidido hacer este vídeo. En mi último vídeo os expliqué cómo perder el hábito de borrar continuamente, y para ello os recomendaba usar de vez en cuando un bolígrafo. Como me parece un ejercicio muy interesante y disfruté mucho haciendo este dibujo, hoy os voy a dar algunas recomendaciones acerca de cómo hacer un dibujo realista a boli. De lo primero que vamos a hablar es del tipo de boli que podemos usar. Yo os recomiendo usar un bolígrafo de este tipo. Son bolis que tienen una pequeña bolita en la punta, y aunque no la podamos ver a simple vista, es una bolita un poco porosa, parecida a una esponja, pero rígida, que al girar arrastra la tinta del depósito sobre el papel. Lo bueno de este tipo de bolis es que esa bolita tiene una mínima holgura para que pueda girar, y si apretamos se mete un poquito hacia adentro y sale un poco más de tinta. No es tanta la diferencia, pero sí lo suficiente como para que podamos modular un poco nuestras líneas. Hay otros tipos de boli que tienen punta de rotulador, compuesto por unas fibras que absorben la tinta del depósito y la dejan sobre el papel, y también hay otros que tienen puntas de bola también, pero que se diferencian en la tinta, que es de gel. Los podéis usar también si os apetece, pero esos no os van a permitir modular la línea, vais a hacer líneas demasiado regulares, lo que para este ejercicio es, en mi opinión, mucho menos interesante, aunque os puede servir para otro tipo de dibujo. Yo voy a usar un boli de color azul, pero si os apetece usar otro color, pues vosotros mismos. Y recuerda que también puedes ver mis vídeos en inglés en mi nuevo canal, Arganza Art English. Tienes un enlace directo en la descripción. Vamos a hablar del papel. El papel debe ser lo más liso posible. Si tiene mucho grano, ese relieve queda muy marcado y se hace bastante incómodo dibujar. Recordad que esto no es un lápiz, tiene otro comportamiento diferente. Además, el acabado no es el mejor, aunque si os apetece experimentar, pues tampoco os va a hacer ningún daño. Si usáis un papel más bien grueso, mejor, sobre todo si queréis acabar bastante el dibujo. Si el papel es muy fino, cuando pongáis mucha tinta, se va a arrugar bastante. Debes tener en cuenta que, como es obvio, no vas a poder borrar y no vas a poder rebajar el color sobre el papel si te pasas, como si podrías hacer con un lápiz. Como con el boli no hay distintas durezas, oscurecer depende totalmente del grosor de las líneas, que a su vez depende de la presión. A mayor presión, más gruesas serán las líneas. Si el papel es demasiado esponjoso, puede que la punta del boli se hunda un poco más de lo deseable y las líneas te salgan más gruesas de lo que pretendes y por lo tanto te pases de tono sin querer. Debes usar el papel más prensado posible si quieres hacer dibujos muy acabados, para que la punta se hunda lo justo, para que puedas conseguir que las líneas sean más o menos gruesas según te convenga a ti, sin que te limite el papel. Porque, por otro lado, un papel demasiado fino impide que la punta pueda entrar bien en el poro y dejar toda la tinta necesaria, y no podrás oscurecer demasiado porque te saldrán unas líneas muy finas. Y tendrás que insistir mucho para hacerlo, con lo que el papel acabará bastante arañado. Recuerda que el bolígrafo tiene un cuerpo de metal, y eso se notará después. Eso no es muy importante si vas a hacer solo bocetos rápidos o dibujos solo de líneas sin sombreado o con un sombreado muy débil, pero para trabajar con comodidad, si usas papeles muy delgados, pon varios, uno encima de otro y ya está. Por cierto, dejadme que os recuerde que ahora mismo en Paper Monsters estamos de ofertas de verano y tenemos unos precios increíbles en todos nuestros cursos y en todas las masterclass. De verdad, no os lo perdáis porque os va a sorprender. Os dejo, como siempre, un enlace en la descripción. Otra cosa que puedes probar es a inclinar el boli para hacer líneas un poco más tenues, pero tienes que tener en cuenta que no puedes inclinarlo tanto como un lápiz y que en el momento en el que la bolita de la punta deje de estar en contacto con el papel no pintará, pero el metal sí puede arañar e incluso manchar un poco el papel, así que ten cuidado cuando hagas esto. Como el boli no permite ni difuminar ni degradar para oscurecer, todo se basa en hacer miles de pequeñas rayitas con más o menos intensidad y en más o menos cantidad.
por lo que a veces ocurre que se pierde un poco la paciencia y por intentar ir un poco más rápido es fácil pasarse apretando y oscurecer de más, cosa que después no podrás corregir. Por cierto, si te está gustando el vídeo regálame un like y suscríbete para no perderte mi contenido. Advertencias. Primera, la tinta no se seca inmediatamente. Cuando hay mucha sobre el papel tarda bastante en secar y te la puedes llevar con la mano y manchar el papel donde no quieres. Cuidado con eso. Algo más que debes tener en cuenta es que la tinta se degrada con el tiempo, especialmente con la luz directa del sol y pierde color. Así que hay que tener en cuenta que los dibujos a boli no son eternos. Yo desconozco si habrá algún método para preservar la tinta, pero si alguno sabéis alguna forma de hacerlo, compartidlo en los comentarios, que os lo agradeceremos mucho. La última advertencia que os hago es que el boli a veces suelta manchurrones bastante gordos, por lo que de vez en cuando conviene limpiar la punta sobre un trozo de papel, sobre todo si vas a empezar a hacer un tono muy suave sobre una zona completamente blanca. Antes, asegúrate de que la punta está limpia de posibles grumos y empieza a manchar de la forma más suave posible, dando pasadas hasta que empiecen a salir líneas tan suaves como puedas, porque si es una zona que vas a oscurecer después, no pasa nada si te pasas un poco, pero si es una zona con un tono muy sutil, es muy fácil pasarse, porque aunque se pueda modular un poco, no es un lápiz y a veces los bolis son un poco impredecibles. Y por último, si estás usando un papel lo suficientemente grueso, dependiendo obviamente de la resistencia que tenga, puedes lijarlo un poco o raspar con cuidado para rebajar un poco el valor de una zona o arreglar alguna mancha accidental, pero si lo vas a intentar, hacedlo con cuidado para ver cómo se comporta y solo en zonas donde no vayáis a dibujar después. Y hasta aquí, gente, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacer algún dibujo a boli. Si es así, etiquetadme en vuestras historias de Instagram, si es que lo compartís por esa red social, para que yo pueda a su vez compartir estas historias y que todo el mundo vea lo que podéis hacer. Compartid este vídeo, que ya sabéis que es la mejor forma de ayudarme a que este contenido pueda llegar a más gente. Y sin nada más, me voy a despedir de todos vosotros con un fortísimo abrazo como siempre. Así que, chicas, chicos, nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.